A continuación, haré una explicación breve de cómo funcionan las clases, la herencia y algunos métodos como públicos, privados y protegidos. Y daré una explicación breve de cómo funciona una clase abstracta. Entonces no me dedicaré pues como a explicar y hacer ejercicios de programación orientada a objetos, sino que explicaré más o menos cómo funciona la lógica de las clases para que la comprendan un poco como la empecé a comprender yo. Entonces quiero compartir como un poco esa explicación y hacerla como un poco sencilla y fácil. Entonces va dedicado a personas que tengan conocimiento pues básico de programación orientada a objetos para que también puedan comprender un poco lo que voy a hacer. Entonces voy a hacer una clase normal e instanciaré un objeto de la clase. Entonces crearé una clase vehículo. Ya sabemos que empiezan las clases con la primera en mayúscula, corchetes y ya. Una clase es simplemente el marco de la clase. La clase tiene propiedades, atributos y métodos. Las propiedades y los atributos pueden ser públicos, privados o protegidos, que son los accesos. Y los métodos son simplemente funciones. Entonces en este caso pues lo único que voy a hacer va a ser una clase que va a tener métodos, pero a esta no le voy a declarar atributos. Entonces voy a colocar por ejemplo vehículo, public, esta va a ser pública, public function, encender. Ese es el método, que es simplemente una función y va a ser pública. Entonces esa función me va a retornar vehículo encendido. Vehículo encendido, listo. Para acceder a esta función, entonces cuando vamos a acceder a alguna función o alguna propiedad, listo, instanciaremos un objeto. Entonces vamos a crear, entonces colocamos el nombre de cualquier variable. Entonces yo coloco objeto. Objeto va a ser igual a new y el nombre de la clase, que es vehículo, y los paréntesis. Entonces así se instancia un objeto. Ya este objeto puede acceder a cualquier método de esta clase. Entonces vamos a colocar otra que sea apagar, public function apagar. Listo. Entonces acá retornaríamos vehículo apagado. Listo. Entonces acá Shift Control P para indentar el código para que nos quede ordenado. Listo. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ingresar, vamos a decir echo objeto. No hay que crear un objeto por cada método. Podemos crear un solo objeto y acceder a cualquier método de la clase, y podemos crear infinitos objetos, los que queramos. Entonces para acceder a un objeto simplemente creamos el objeto. Ya esta variable va a contener el objeto. Inclusive vamos a imprimir getType, que nos dice qué tipo de dato es esta variable. Entonces vamos a imprimir esta, guardamos, vamos acá al navegador y nos dice que es un objeto. Entonces es un objeto de la clase vehículo. Entonces vamos a acceder al método encender. Entonces para acceder a un método simplemente colocamos flechita guión mayor que y ya el método, ¿cierto? Entonces encender. Y vamos a ver que nos va a decir vehículo encendido. Guardamos, venimos al navegador y nos dice, listo, no puedes llamar al método vehículo encender. Vamos a ver qué sucedió. Entonces, bueno, me equivoqué, coloqué encender y es encender, por eso me dice que no puede acceder a ese método. Entonces ya coloqué la N de encender y guardamos y venimos acá. Entonces ya dice vehículo encendido, ya accedimos a esa función. Y si queremos apagarlo, entonces simplemente llamamos a este método, a esta función, y no tenemos que cambiar absolutamente nada del objeto, podemos dejarlo ahí, o inclusive hagamos acá un salto de línea, echo, salto de línea, y acá colocamos nuevamente echo, el mismo objeto, y nos va a acceder
a la función o al método de apagar. Entonces nos va a aparecer vehículo encendido, un salto de línea y vehículo apagado. Guardamos y ya accedimos a los dos métodos con un solo objeto. Entonces no necesitamos crear varios, sino uno e ir accediendo. Bueno, este es una clase normal. Entonces hay unos métodos que son privados. Entonces, por decirlo, vamos a hacerlo acá. Los métodos privados pueden ser accedidos únicamente, igual que los atributos, solamente dentro de la clase. Cualquier función puede llamar algún método, alguna propiedad que sea privada, pero dentro de la función. ¿Qué quiere decir? Que si yo creo una clase y voy a llamar a ese método desde afuera de la clase, creo un objeto y la llamo, no me va a funcionar porque es un método privado, solamente es accesible dentro de la clase. Entonces puede que una clase pública, por ejemplo vamos a verlo acá, una clase pública acceda a ese método privado, y ya cuando yo instancio esa clase pública desde afuera, ahí sí va a poder acceder a ese método que ahorita lo voy a mostrar. Entonces private function puede ser encender luces, encender. Entonces encender y decimos return luces encendidas. Luces encendidas. Listo, voy a mostrarles qué sucede. Control Shift P para editar el código y nos quede ordenadito. Listo, vamos a separar esto acá para que queden separadas y vamos a llamar a encender. Entonces creamos nuevamente el objeto, ya lo borré pero no era borrado. Objeto va a ser igual a new y el nombre de la clase, vehículo. Listo, entonces vamos a acceder a eco objeto, que es el objeto de la clase. Vamos a acceder al método encender. Entonces acá nos va a generar un error. ¿Por qué nos va a generar un error? Porque es un método privado que estamos tratando de accederlo desde afuera. Entonces mira, dice acá, fatal error, no se puede declarar vehículo, encender. Entonces acá me quedo encender. Sí, mira. Entonces no se puede declarar un vehículo encender porque es algo privado. Entonces, nadie genera automáticamente el error. ¿Cómo puedo yo acceder a esta función? Entonces puedo hacer algo por acá. Entonces creo una función pública, public function accediendo. Coloquémosle accediendo. Y esta función me va a retornar, entonces, return accediendo a luces. Y le vamos a concatenar algo. Cuando vamos a acceder a un método de una clase, utilizamos la palabra reservada del lenguaje PHP que se llama self y dos puntos. Esta nos quiere decir que vamos a acceder a un método o una función de la propia clase. Entonces decimos, vamos a acceder a la función encender. Listo. Entonces vamos a retornar accediendo a luces y le concatenamos lo que tenga el método encender que dice luces encendidas. Entonces acá lo vamos a llamar, entonces decimos eco objeto y que nos acceda a la función accediendo. Entonces esta función está accediendo al método privado porque solamente pueden acceder métodos de la misma clase porque es privado, solamente va a estar disponible para esa clase. Entonces cuando yo le doy acá y guardamos, entonces nos va a salir ya accedido en la clase. Bueno, no puede declarar vehículo, miremos algo. Accediendo, encender, ver vehículo. Entonces copiamos esta clasecita de acá, vamos a pegarla por acá. Listo, el objeto accediendo y encender. Bueno, aquí tenemos esto por aquí y dejemos esta únicamente así solo para ver algo. No puede redeclarar vehículo encender. No puede redeclarar
Vehículo. Comprendo. Es que tengo dos funciones con el mismo nombre. Entonces, por esta razón me está diciendo que no puedo redeclarar el método encender de la clase vehículo. La tengo en la línea 12. Entonces, en la línea 12 efectivamente estoy declarando encender. Entonces, acá encender luces. Encender luces. Entonces, ahora ya les voy a mostrar, porque después dicen que entonces no tiene lógica lo que realicé ahorita y se puede acceder desde afuera a una clase privada, ¿cierto? Entonces voy a colocar acá encender luces, que es una clase privada. Entonces voy a colocarla acá. Listo, dejemos esta acá. Bueno, entonces ya voy a colocar acá, porque ahora sí me va a funcionar. Entonces coloco lo que tenía ahorita. Entonces accediendo a luces privada. Y le concatenamos ahora sí self, dos puntos, y que nos llame al método privado dentro de la misma clase. Entonces él nos retornaría en este caso, a ver, vamos a hacer acá una cosa solamente para llamar a encender luces, para que miren lo que va a suceder. De momento encender luces pues es un método privado que solamente va a poder ser accedido desde la clase. Entonces como yo lo estoy llamando acá en un objeto desde afuera de la clase, pues él me va a generar acá un error, ya va a ser diferente a ese. Entonces mira lo que me dice, no puede llamar a un método privado encender luces. Entonces está diciendo es un método privado. Listo, muy bien. Y ahora sí vamos a hacer lo siguiente. Entonces en método accediendo, entonces retornamos accediendo a luces privada, y self para llamar al método de la propia clase, dos puntos, y llamamos al método privado. Entonces ahora sí decimos, venga, llámeme a la función accediendo. Entonces el mismo objeto que ya tenemos y le colocamos accediendo. Guardamos, venimos acá, recargamos el navegador y ahora sí me dice accediendo al... perdón, acá me quedó un espacio. A ver, entonces acá dice accediendo a luces privadas y vamos a colocarle un espacio. Mejor dicho, voy a colocarle con un espacio para que miren, solamente esta es mi respuesta. Y ya luego tiene que entregar concatenada la respuesta de encender luces, que dice luces encendidas. Entonces acá se va a ampliar el espacito. Entonces mire, están entregando mi pedacito y luego dice luces encendidas. Entonces ahora sí accedimos a esa propiedad privada. Hay otra propiedad que se llama... perdón, propiedad no. Otro método que es un método... o también propiedades protegidas. Esos métodos protegidos solamente pueden ser accedidos desde una clase que esté heredando a esta clase. Esta es la clase, ya vamos a ver lo de la herencia. Inclusive todavía les voy a mostrar lo de la herencia y ahorita hacemos el método protegido. Entonces vamos a borrar esto de aquí. ¿Qué es la herencia? La herencia es simplemente crear otra clase que es una clase hijo, se le coloca la palabra reservada extends y ella va a heredar la clase de la cual deseemos nosotros heredar. Y esa clase heredada va a instanciar un objeto y ese objeto va a poder acceder tanto a los métodos de la clase nueva que es la hija como a la del padre que sería esta normalita, va a poder acceder a estos métodos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear acá una clase class hijo, vamos a colocarle hijo. Entonces decimos extends, o sea que herede la clase vehículo, nos herede la clase vehículo y ya, ahí ya estamos heredando todos estos métodos de la clase padre. Entonces vamos a decir lo siguiente, public function digamos ver, solamente le vamos a dar un método a esta clase. Entonces vamos a decir return, entonces vamos a decir viendo desde la clase hijo. Eso es lo único que va a retornar, que es esta única clase. Entonces vamos a decir lo siguiente, un objeto, vamos a crear un objeto new, así se instancia un objeto y colocamos el nombre de la clase que sería hijo. Entonces miremos algo acá, ese objeto es un objeto de esta clase hijo y por ende va a poder heredar todos estos métodos. Entonces vamos a colocar echo objeto
accédeme al método ver. Vamos a colocar acá el método ver. Guardamos, vamos al navegador, tiene que retornarnos viendo desde la clase hijo. Entonces acá ya dice viendo desde la clase hijo. Listo, yo quiero acceder a encender y apagar vehículo. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente lo siguiente. Vengo acá y le digo accédeme a la clase, al método, perdón, encender. Entonces mira que automáticamente me sale acá encender el autocompletado. Y acá mira que encender no está dentro de esa clase, pero está dentro de la que estamos heredando. Entonces nos va a salir vehículo encendido. Fatal error, no puede llamar a un método hijo encender. Ah, ok. Debemos colocar... Miramos acá una cosa. Ah, venga, me volví a equivocar, perdón. Me volví a equivocar. Entonces es mejor copiar y pegar para evitar errores de escritura. Entonces no es encender. Ay, perdón, no me lo copió todo. Entonces no es encender, sino encender. ¿Por qué nos damos cuenta? Por el error que nos entrega PHP. Entonces no se puede llamar a un método indefinido. No está definido. Encender. Y es verdad, no está definido, no está creado. Ahora sí vamos a ejecutarlo. Entonces mire que ya me dice vehículo encendido. Y no estaba dentro de esta clase, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle ahora que nos apague el vehículo, que tampoco está dentro de la clase hijo, sino que está dentro de la clase heredada. Entonces le decimos apagar. Decimos apagar y ya nos va a decir vehículo apagado. Estamos llamando al método de la clase heredada. Entonces lo guardamos, vamos a recargar y ya nos dice vehículo apagado. Bueno, esto es todo. Ahora sí vamos a hacer la siguiente. Ah, y también podríamos haber hecho otra cosa. Podemos decir ver. Y para llamar una clase le concatenamos. A ver, para llamar ya como esa, vamos a llamar una función de otra clase, le colocamos la palabra reservada parent y dos puntos. Entonces vamos a llamar a la función encender nuevamente. Vamos a llamar a la función encender y ya les explico qué es lo que voy a hacer acá y lo que nos va a retornar. Entonces, vamos a darle acá un espacio, aquí nos saldría el espaciecito, entonces va a salir, voy a llamar a la función, al método ver, que en teoría ahorita me entregaba viendo desde la clase hijo. Entonces ya estoy llamando, voy a retornar una función, entonces viendo desde la clase hijo y le doy el espacio para concatenarle parent encender. Quiero que me traiga también a la función encender, pero le digo que está en una función heredada, en una función de una clase heredada, puede crear otra función y ya para yo acceder a la función que está en la siguiente clase, que es en la clase principal, simplemente le digo parent, que es el padre de esta clase, parent, y accedo al método que yo realmente esté como necesitando, ¿cierto? Entonces le doy parent y ya acá me va a aparecer entonces lo siguiente. La función ver tiene viendo desde clase hijo y le concatenamos la función encender, que la función encender nos retorna vehículo encendido. Entonces vamos a guardar y vamos a ejecutar el navegador y acá nos dice viendo desde la clase hijo, espacio y llamamos ya a la del padre, al método del padre que es parent y encender que nos entrega vehículo encendido, lo cual dice después del guión vehículo encendido. Y hay otras, vamos a colocar por ejemplo otra que es un método estático. Los métodos estáticos no tienen que crear un objeto, sino que simplemente se coloca el nombre de la clase, dos puntos y el método al cual quiero acceder. Entonces voy a colocar public function, digamos, public static. Entonces le decimos que es una función estática y se va a llamar estática. Entonces la función, y acá decimos vamos a retornar llamando a un método estático
que esto sería todo. Entonces ahora sí voy a crear un objeto de la clase vehículo, que voy a acceder a esto. Entonces simplemente yo digo acá, bueno, no voy a crear un objeto porque es una función estática, entonces no hay que crear un objeto, simplemente coloco el nombre de la clase, que es vehículo, la colocamos por acá, 2 puntos, o sea 4 puntos, perdón, y colocamos al método que yo quiero acceder. Entonces yo quiero acceder a la función estática. Entonces colocamos la función estática, guardamos y yo le digo acá un eco para que me muestre lo que contiene esto. Entonces eco vehículo estática me debe retornar llamando a un método estático. Guardamos y recargamos la página. Debe entregarme un llamando a un método estático. Eso sería todo. Y ahora sí vamos a ver el método protegido. El método protegido siempre necesita una clase auxiliar que herede para poder acceder a ese método, porque por sí sola no es capaz de ser accedido el método. Siempre necesita obligatoriamente el que sea heredada. Entonces public function perdón, no es pública, es protected function protegida. Vamos a colocarle protegida. Entonces es una función protegida. Entonces vamos a decir return, esta es una función protegida, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un objeto de esta clase que es protegida, que se llama vehículo, y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces venimos por acá y decimos objeto. Esta variable puede ser cualquiera, lo que ustedes quieran. Simplemente yo le estoy colocando objeto para que sepamos que es el objeto de esta clase. New vehículo, punto y coma, guardamos y listo. Entonces ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a acceder a esta función protegida. Entonces yo digo objeto, accedamos al método protegida. Listo. Y vamos a mostrarlo a ver qué nos imprime. Nos va a salir un error. Echo. Listo. Entonces mira, ahí me está diciendo un error. No puede llamar a un método protegido de la clase vehículo que se llama protegida. Listo. Ahí ya está el primer error. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder acceder a este método? Simplemente creamos una clase hija, puede ser el nombre que ustedes deseen, extends, o sea, herede la clase vehículo. Entonces heredamos la clase vehículo, la colocamos acá y abrimos y cerramos. Ya tenemos la plantilla de la clase, porque en sí la clase es una plantilla. Y ahora sí vamos a empezar a acceder a estos métodos. Inclusive podríamos dejarlo así, sin ningún método. Entonces public, podríamos dejarlo así y ya podemos, ya tenemos acceso. Con esta heredada podemos acceder a todos estos métodos de esta clase. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Creamos un objeto new de la clase hija. Listo. Entonces vamos a decir imprímeme objeto que accede a la propiedad protegida. Vamos a dar guardar, recargamos, método protegida, ok. Entonces, como está protegida, necesitamos llamarla acá, pero solamente nos va a dejar llamándola acá. Vamos a decir public function llamando. Vamos a decir que nos retorne parent, el método de la clase padre que se llama protegida. Listo, entonces acá nos va a imprimir llamando. Entonces vamos a guardar y vamos a imprimir.
ahora sí nos llega y nos dice, esta función es una función protegida. Entonces les pido disculpas, acá pues me equivoqué y sí hay que acceder a ella. Entonces mira, creamos una clase pública en la siguiente clase y simplemente llamamos comparen, decimos venga tráigame de la clase padre, de la clase principal, la función que está protegida. Entonces ya puede ser accedida pero desde una clase que esté heredada. Entonces esto sería, y las funciones abstractas pues no voy a hacer ejemplos de ella, pero simplemente les voy a dar como una explicacióncita breve. Entonces declaramos abstract class carro, por decirlo. Carro, ya tenemos acá las plantillas, entonces ya lleva métodos abstractos y clases abstractas. Si yo creo acá un objeto de la clase carro y accedo a algún método de esta clase, me va a generar un error que no es posible acceder a una clase abstracta. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Class, por ejemplo, class hijo, por decirlo así, le digo yo que la clase se llame hijo, extends carro. Entonces, esta clase hijo va a heredar todo lo de carro y ya ahí sí voy a poder también crear los métodos y acceder a estos métodos abstractos. Una clase abstracta no puede crearse en objetos, simplemente se hereda, ella siempre va a depender de otra clase que la herede. Entonces la clase la hereda y ya empieza a acceder a los objetos a los métodos y propiedades que tenga la clase abstracta. Entonces la clase abstracta siempre va a necesitar de una clase heredada para poder instanciar objetos y llamar sus métodos y propiedades. Eso sería todo lo del video hasta el momento. Entonces ya luego continuaremos con siguientes videos interesantes. Entonces en este no era cómo explica la programación orientada a objetos, sino como darles una explicacióncita de cómo funciona para que personas que se nos hace como dificultoso a veces entender el tema de programación orientada a objetos, de esta manera podamos entenderlo más claramente sin llenarnos de métodos y de cosas, sino como entender e ir al grano como más fácilmente y comprenderlo. Entonces yo por ejemplo busqué la documentación y de esta manera pues lo entendí súper fácil, entonces quise replicar para que personas también que puedan ver el video y estén aprendiendo programación orientada a objetos puedan también como entender con esa facilidad lo que significa una abstracción, una clase heredada, los métodos protegidos, privados. Entonces lo realicé pues como de la manera que traté de que fuera más entendible para todas las personas. Entonces nos vemos en el próximo video.